Imagina un territorio donde la ley se desvanece al atardecer, donde el susurro del viento trae consigo el eco de decisiones tomadas en la oscuridad, y donde la selva, majestuosa y enigmática, esconde los hilos de un poder invisible que controla vidas y destinos. Bienvenidos a una inmersión profunda en la historia del Clan del Golfo, la organización criminal más formidable de Colombia, cuyo imperio se ha forjado sobre la sangre, el narcotráfico y una red de corrupción que desafía la comprensión. Prepárense, porque lo que desvelaremos no es una ficción, sino la cruda y documentada realidad de un grupo que ha redefinido el terror en el siglo XXI. La génesis del Clan del Golfo se remonta a un momento crucial en la historia reciente de Colombia, los albores del siglo XXI. En las vastas y estratégicas regiones del Urabá antioqueño, cerca de la frontera con Panamá, se gestaba una nueva amenaza. Era el año 2006 y el país vivía la expectativa de un acuerdo de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un conglomerado paramilitar de extrema derecha que había librado una guerra brutal contra las guerrillas. Miles de combatientes de las AUC entregaron sus armas, prometiendo un futuro de desmovilización y reinserción. Sin embargo, la historia nos enseña que la paz es un proceso complejo y a menudo imperfecto. En las sombras de esta desmovilización, un grupo de disidentes, desconfiados del proceso y seducidos por el lucrativo negocio del narcotráfico, decidió no acogerse. Vicente Castaño, uno de los fundadores de las AUC, fue una figura clave en esta resistencia, aunque su destino final sigue siendo un misterio. Junto a él emergió Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, un ex paramilitar con una astuta mente financiera que había manejado las arcas del bloque Centauros de las AUC. Don Mario, con una visión clara del vacío de poder que se generaba, vio una oportunidad de oro. Reclutó a antiguos compañeros de armas, aquellos que no creían en la paz o que simplemente preferían el camino de la ilegalidad. Así, en este caldo de cultivo de desconfianza y ambición, nació lo que inicialmente se conoció como los urabeños, un nombre que hacía referencia a su base de operaciones en la estratégica región de Urabá. Pero la ambición de Don Mario y sus lugartenientes iba más allá de ser una simple banda de narcotraficantes. Buscaban legitimidad, o al menos una fachada que les permitiera operar con una supuesta bandera ideológica. Pronto adoptaron un nombre más grandioso y engañoso: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Este nombre, un cínico homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, el carismático líder político liberal asesinado en 1948, buscaba dotar de un tinte político a una operación que era, en esencia, puramente criminal. Era una estrategia para confundir, para reclutar y para justificar sus acciones ante ciertas comunidades, aunque su verdadera naturaleza era la de una empresa dedicada al crimen organizado. Lo que comenzó como un grupo de apenas 80 hombres, rápidamente se transformó en una fuerza formidable. Don Mario, con su experiencia en la estructura paramilitar y su conocimiento del negocio de las drogas, implementó una estrategia de expansión agresiva y metódica. Su primer objetivo fue monopolizar las lucrativas rutas del narcotráfico. Impuso un impuesto a los traficantes por cada kilo de cocaína que transitaba por su territorio, estableciendo un control férreo sobre la cadena de producción y distribución. Pero el narcotráfico era solo una de sus fuentes de ingresos. Los urabeños, bajo el liderazgo de Don Mario, diversificaron sus actividades criminales. La extorsión a terratenientes, comerciantes y agricultores se convirtió en una práctica común, generando un flujo constante de dinero. El contrabando de mercancías, el tráfico de armas y la minería ilegal, especialmente la extracción de oro, también fueron incorporados a su portafolio criminal.
Su expansión territorial fue implacable, extendiéndose desde Urabá hacia los departamentos de Córdoba y Antioquia, consolidando su presencia en regiones clave para el narcotráfico y la explotación de recursos. Para el año 2008, la influencia de Don Mario era innegable. Se había convertido en uno de los narcotraficantes más ricos y poderosos de Colombia, controlando vastas extensiones de territorio y una compleja red criminal. Sin embargo, el poder en el mundo del crimen organizado rara vez viene sin un alto costo. La ambición de los urabeños los llevó a enfrentarse con grupos rivales, siendo los Paisas, el brazo armado de la temida oficina de Envigado, uno de sus principales adversarios. La guerra por el control de las rutas y los territorios en Medellín y sus alrededores fue brutal y despiadada. Los enfrentamientos dejaron miles de muertos, con escenas de horror que incluían cuerpos desmembrados y fosas comunes, sembrando el pánico en las ciudades y el campo. La violencia escaló a niveles insospechados, demostrando la capacidad de estos grupos para desestabilizar regiones enteras. La captura de Don Mario en abril de 2009, en una finca remota, fue un golpe significativo para el gobierno. Muchos esperaban que esto significara el fin del grupo. Sin embargo, la historia del Clan del Golfo apenas comenzaba. La detención de su líder solo marcó el inicio de una nueva y más oscura fase. La caída de Don Mario no desmanteló la organización. Por el contrario, catalizó una transformación. El mando pasó a los hermanos Úsuga, Juan de Dios, conocido como Giovanni, y Dairo Antonio, alias Otoniel. Ambos tenían un historial que los hacía particularmente peligrosos. Habían iniciado su carrera en la guerrilla del EPL, Ejército Popular de Liberación, una organización de izquierda, antes de desertar y unirse a las filas paramilitares. Esta trayectoria les otorgaba un conocimiento profundo de la guerra de guerrillas, la contrainsurgencia y las tácticas de control territorial, habilidades que supieron usar a su favor. Bajo el liderazgo de los Úsuga, el Clan del Golfo, como se le empezó a conocer por su dominio estratégico del Golfo de Urabá, se profesionalizó. De ser una banda paramilitar residual, se transformó en un ejército criminal disciplinado y jerárquico. Establecieron un Estado Mayor, una especie de junta directiva criminal que tomaba decisiones estratégicas y coordinaba las operaciones a gran escala. Su expansión no se limitó a las regiones tradicionales. Extendieron sus tentáculos a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico, controlando puertos y rutas marítimas vitales para el narcotráfico. La red de contactos internacionales del Clan del Golfo se fortaleció exponencialmente. Establecieron alianzas estratégicas con poderosos carteles mexicanos, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, así como con mafias europeas, destacando la 'Ndrangheta italiana. Estas alianzas les permitieron enviar toneladas de cocaína a al menos 28 países, consolidando su posición como uno de los principales proveedores globales de estupefacientes. Pero su portafolio criminal no se detuvo ahí. La minería ilegal, la extorsión sistemática, el tráfico de personas y el control de economías ilícitas locales se convirtieron en pilares de su imperio. El control territorial del Clan del Golfo era absoluto en muchas regiones. Impusieron su propia ley, estableciendo toques de queda, resolviendo disputas y ejecutando a quienes consideraban disidentes o traidores. La vida bajo su dominio era una constante amenaza. Imagina vivir en un lugar donde un panfleto anónimo en tu puerta puede significar una sentencia de muerte inminente, donde la autoridad del Estado es una quimera y la única ley es la del clan. Esta era la cruda realidad para millones de colombianos. La expansión y el fortalecimiento del Clan del Golfo inevitablemente llevaron a nuevos conflictos. En 2011, declararon una guerra abierta contra los Rastrojos, otro poderoso grupo criminal, por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico en Medellín y otras zonas estratégicas.
Esta confrontación sumió a departamentos enteros en una espiral de violencia, desplazamientos forzados y terror. La población civil, una vez más, fue la principal víctima de estas disputas territoriales. En enero de 2012, la policía colombiana asestó un golpe significativo al clan. Juan de Dios Usuga, alias Giovanni, fue abatido en un operativo en el departamento del Chocó. La respuesta de Otoniel, ahora líder indiscutible, fue brutal y desafiante. Lanzó un paro armado que paralizó el norte de Colombia durante días. Comercios cerrados, carreteras bloqueadas, transporte público detenido. El clan ofreció recompensas por la muerte de policías y militares, enviando un mensaje claro y aterrador. El grupo era intocable y capaz de desafiar al Estado. Bajo el liderazgo de Otoniel, el Clan del Golfo alcanzó su pico de poder, llegando a contar con hasta 9.000 miembros, entre combatientes armados y una vasta red de colaboradores. Su influencia se extendió a todos los niveles de la sociedad. Se infiltraron en las Fuerzas Armadas y la policía, corrompieron funcionarios públicos y políticos y ejercieron una presión constante sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos. Incluso amenazaron a grupos de izquierda con un plan pistola, una estrategia de asesinatos selectivos, demostrando su capacidad para sembrar el terror en cualquier dirección. Ante la magnitud de la amenaza, el gobierno colombiano lanzó en 2015 la Operación Agamenón, una cacería masiva y sostenida contra Otoniel y su cúpula. Esta operación, que involucró a miles de efectivos militares y policiales, representó el mayor esfuerzo del Estado contra un grupo criminal en décadas. Uno a uno, los lugartenientes de Otoniel fueron cayendo. Gavilán en 2017, Inglaterra en 2017, El Indio en 2018. La presión era inmensa. Otoniel, acorralado, llegó a ofrecer su rendición, pero el gobierno, consciente de la necesidad de desmantelar completamente la estructura, rechazó la oferta. La captura de miembros de su familia, incluyendo a su hermano Cuarentano en 2019, intensificó aún más el cerco. Finalmente, el 23 de octubre de 2021, en una operación conjunta que involucró a 500 soldados de élite, Otoniel fue capturado en las profundidades de las selvas de Antioquia. El presidente Iván Duque calificó su detención como el golpe más duro al narcotráfico en este siglo. En mayo de 2022, Otoniel fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2023 fue condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. La caída de su máximo líder fue un hito, pero ¿significó el fin del Clan del Golfo? La respuesta, lamentablemente, fue un rotundo no. La historia del Clan del Golfo es un testimonio de la resiliencia del crimen organizado. La captura de Otoniel, aunque un golpe devastador, no desmanteló la estructura. El liderazgo pasó a Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, un ex paramilitar con una larga trayectoria en el bloque Catatumbo de las AUC. Bajo su mando, el grupo se reorganizó rápidamente, demostrando su capacidad de adaptación y sucesión. La eliminación de posibles traidores como Siopas en 2023 fue una señal clara de que la disciplina interna y la brutalidad seguían siendo pilares de la organización. Los enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Chocó y Antioquia, continuaron, dejando a cientos de personas desplazadas y sumiendo a las comunidades en un ciclo interminable de violencia. La disputa por el control territorial y las rentas ilícitas sigue siendo el motor de estos conflictos, afectando gravemente la vida de los habitantes de estas regiones. En 2022, con la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro y su ambiciosa política de paz total, el Clan del Golfo declaró un cese al fuego unilateral, buscando un acercamiento con el gobierno. Se iniciaron diálogos exploratorios, generando una tenue esperanza de desmovilización.
Sin embargo, la complejidad de la situación y la falta de voluntad real por parte del grupo para abandonar sus actividades criminales se hicieron evidentes. En marzo de 2023, el presidente Petro suspendió el cese al fuego tras ataques del clan a infraestructuras y comunidades, demostrando que la guerra, a pesar de los intentos de diálogo, continuaba. La extradición de Otoniel en 2022 también provocó una serie de paros armados y actos de violencia en varias regiones, una muestra de fuerza y desafío por parte del clan. Los combates con disidencias de las FARC, otro actor armado relevante en el panorama colombiano, también se intensificaron, evidenciando la fragmentación y la complejidad del conflicto. Hoy, el Clan del Golfo sigue siendo la organización criminal más grande y poderosa de Colombia. Su presencia se extiende a más de 20 departamentos, controlando aproximadamente el 30% del territorio nacional. Generan miles de millones de dólares anualmente a través del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades ilícitas. Su legado es una estela de miles de muertes, desplazamientos masivos, violaciones de derechos humanos y un terror que persiste en la memoria colectiva de las comunidades afectadas. La historia del Clan del Golfo es un sombrío recordatorio de la persistencia del crimen organizado en Colombia. Es una narrativa de cómo la ambición, la violencia y la corrupción pueden tejer una red tan intrincada que desafía los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil. La selva colombiana, testigo silencioso de innumerables atrocidades, guarda aún muchos secretos. El clan, como un fantasma que se niega a desaparecer, siempre encuentra la manera de resurgir, de adaptarse, de mutar. La pregunta que resuena en el corazón de esta investigación es crucial. ¿Será la política de paz total capaz de desmantelar finalmente esta estructura criminal? ¿O será solo otro capítulo en esta saga interminable de violencia y resistencia? La respuesta no es sencilla y depende de múltiples factores, incluyendo la voluntad política, la efectividad de las fuerzas de seguridad, el desarrollo social de las regiones afectadas y la capacidad del Estado para ofrecer alternativas reales a la población. El Clan del Golfo no es solo un grupo de criminales, es un síntoma de problemas estructurales profundos en Colombia. Su existencia nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la paz, la persistencia de las economías ilícitas y la necesidad urgente de construir un Estado de Derecho sólido y equitativo en cada rincón del país. La lucha contra esta organización es una batalla por el futuro de Colombia, una batalla que aún está lejos de terminar. Esta investigación nos ha llevado por los oscuros caminos del Clan del Golfo, revelando la complejidad y la brutalidad de su imperio. Pero la historia no termina aquí. Tu comprensión y tu voz son fundamentales para el futuro. Si este documental te ha impactado y te ha brindado una perspectiva más profunda sobre la realidad colombiana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras investigaciones y análisis. Comparte este video con tus contactos para que más personas conozcan esta crucial realidad. Y lo más importante, deja tu comentario abajo. ¿Crees que el Clan del Golfo se desmovilizará algún día? ¿Qué medidas consideras que son más efectivas para combatir este tipo de organizaciones? Tu opinión enriquece el debate y nos ayuda a construir una sociedad más informada y consciente.